Qué alegría estar acá con ustedes. Para mí es un privilegio. Quiero darle gracias primeramente a Dios y también a nuestros pastores César y Emma Claudia por esta linda oportunidad, pero también sé que es una gran responsabilidad. Un abrazo para todas las delegaciones. Bienvenidos a casa. Me gustaría que ahí donde está usted coloque sus manos sobre su corazón y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable y ministre a nuestra vida, que no sea un mensaje más, que sea la voz de Dios para nosotros el día de hoy. Querido Jesús de Nazaret, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa, alabando, bendiciendo tu nombre, pero también nos disponemos para oír tu palabra. Haznos tierra fértil. Permite que la semilla que va a ser sembrada hoy traiga una cosecha sobrenatural en este año 2026 a la gloria de tu nombre. Amén y amén. Me gustaría hoy compartir con ustedes un tema que he titulado El llamado. Y vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 3. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos que Dios nos ha permitido vivir a través de este tiempo en el ministerio. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dentro de la soberanía y de los misterios de Dios para el hombre existe el llamado. ¿Y qué significa esto? Que mucho antes de Dios crear los cielos, la tierra, el hombre, trazó un propósito para cada persona. Nosotros fuimos creados para una labor específica dentro del reino de Dios. Y en cada generación, en cada etapa de la historia, Dios llama a personas y le confía labores específicos. Y algo que usted debe aprender es que este llamado no depende de su talento, de sus habilidades, de su conocimiento. No, es un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque la Biblia dice, antes de ser formados ya Dios nos había ¿qué? Llamado. Eso fue lo que le dijo al profeta Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El llamado y el propósito de Dios para Jeremías fue ser profeta. Así es que detrás de todo llamado, Dios tiene un propósito específico para cada persona en el cual lleva a cabo su voluntad. Amén. El primer aspecto, ¿qué es el llamado? Bueno, tomé una definición que dice: el llamado es la elección soberana de Dios, tomada desde la eternidad sobre una persona, por la cual decide confiarle una labor de su reino. Por medio de esa labor o por medio de ese llamado, Dios lleva a cabo su voluntad y cumple su propósito. Dios tiene planes sobre la tierra y Dios busca personas para llevar a cabo esos planes, y dentro de esos planes se desarrolla su voluntad. Ahora, el propósito del llamado para toda persona es el bien. Dígale al que está a su lado: el propósito del llamado es el bien. Y usted se sorprenderá de decir: pero ¿cómo así? Sí, mira, es el bien de la persona que acepte el llamado, es el bien para la descendencia de la persona que acepte el llamado, y es el bien para las personas a las cuales es enviado aquel que acepte el llamado. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré para que seas bendición,
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que el llamado es para bien, es para una bendición. Siempre en el llamado está la bendición de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Por qué debemos aceptar el llamado de Dios? Por una expresión de gratitud de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una expresión de que amamos a Dios, es una respuesta de que realmente hemos tenido un encuentro con Jesús. Ahora, en respuesta a la obediencia al llamado, dice que Dios trabaja, Dios dispone que todas las cosas obren para nuestro bien. Imagínate una persona que acepte el llamado de Dios. Dios tiene todo su reino trabajando a favor de esa persona. ¿No les parece espectacular? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces debemos entender algo. De pronto algunas personas dicen: bueno, en el llamado yo no creo que califique. Pero el apóstol Pablo enseña algo, y es que el llamado es para todos los creyentes. Diga, para todos los creyentes. En 1 Corintios capítulo 12, versos 5 al 7, el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o la traducción dice para bendecir a los demás. Note que habla de 5 ministerios. De pronto usted no es apóstol, no es profeta, no es evangelista, no es maestro, pero usted tiene un don. ¿Cuántos saben que al menos tienen un don? Y dice: ese don te fue dado para provecho, para bendecir a otros. Así es que usted ha sido llamado dentro del cuerpo de Cristo, porque toda persona dentro del cuerpo de Cristo tiene una función a desarrollar. Ahora vamos a hablar de un segundo aspecto, y son las reacciones frente al llamado. Dice en el texto que leímos al principio que cuando Dios llamó a Jonás para ir a predicar a Nínive, entonces dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabe? No todos aceptan el llamado de manera inmediata. Si usted mira el llamado de Dios sobre Abraham, da a entender que Dios tuvo que llamarlo varias veces hasta que Abraham obedeció. Si usted mira, Moisés fue llamado por Dios, y Moisés le sacó tantas excusas a Dios que lo hizo enojar. Le sacó la paciencia a Dios, siendo tan paciente, porque decía que no podía, tenía muchos conflictos internos. Ahora, si usted mira, cuando Dios llama al profeta Jeremías, le dice: no puedo porque soy un niño. Tenía 20 años. Imagínate ese niño, 20 años. Ahora la banda estaba cantando. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías dijo: heme aquí, envíame a mí. Hubo disposición. Ahora la reacción de Jonás fue salir huyendo al polo opuesto de la ciudad donde Dios lo había llamado. Se subió a una barca para alejarse de su responsabilidad. En el Nuevo Testamento Jesús dijo que Jonás era un tipo de él, en cuanto que duró 3 días bajo tierra. Pero note cómo Jonás se sube en una barca para huir del llamado, y note cómo Jesús se sube a una barca para empezar el llamado. 2 polos opuestos. Ahora, ¿por qué Jonás huyó de la presencia de Dios? Jonás era profeta, y Jonás conocía a Dios, sabía a Dios. Él tenía conocimiento de Dios y sabía cómo obra Dios cuando se predica su evangelio.
Entonces Jonás dijo: yo voy y predico, y total mi profecía no se va a cumplir, y el que va a quedar mal soy yo. Y eso es un problema para mí. Jonás tenía su dignidad de profeta, tenía su orgullo religioso, y por eso no quiso ir a Nínive. Ahora uno mira al polo opuesto. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo para venir y salvar a los perdidos. Jonás fue el primer evangelista y profeta para predicar fuera de Israel. Casi todos los profetas le predicaron a Israel, así fuera en el exilio. Pero Jonás fue enviado a Nínive, la capital del imperio asirio. Era una nación pagana. Los asirios eran malos, torturaban a sus presos, odiaban al pueblo de Israel. Así es que Jonás sentía en su corazón que lo más honesto que podía pasarle a los asirios era un juicio. Y Jonás sabía que si predicaba, Dios los iba a perdonar. Jonás capítulo 4, verso 1, 2 dice: yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y por eso dice: por eso huí a Tarsis. Déjenme decirles algo, querida iglesia. Jonás estaba herido en su corazón, y la falta de perdón había ahogado no solo su ministerio, sino el amor hacia Dios. Por esta causa perdió el fuego para hacer el ministerio. Y yo quiero hacer aquí como un alto. Muchas personas hacen el ministerio y están heridos y no ven fruto. Cuando uno está pastoreando, el manejo relacional con las personas, uno está expuesto a ser herido. No solamente a veces uno como pastor también puede herir, sino que también las ovejas hieren al pastor. ¿Cuántos saben eso? Hay líderes que están heridos porque los discípulos de la célula no le responden. ¿Sabe? Cuando uno está empezando el ministerio le pueden pasar muchas cosas, y aun cuando ya lleva unos tiempos. Hace muchos años estábamos pasando una etapa difícil nosotros con mi esposa como ministerio, y pasamos de una de las sedes acá en Bogotá al Coliseo y perdimos gente. Y recuerdo que llegando al Coliseo, una ovejita toda linda que habíamos conocido desde temprana edad, le habíamos pastoreado por años, se nos acerca justo llegando al Coliseo: pastores, nosotros a usted los amamos mucho, pero queremos cambiarnos de ministerio. ¿Cómo queda uno de bendecido, sí o no? Pero así sucede en el ministerio. Ahora, escuche, Jonás conocía a Dios, conocía el perdón de Dios, conocía la misericordia de Dios, y él por esta causa se negó a obedecer. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy para responder el llamado? Hay mucho conocimiento, pero poca obediencia. La gente le gusta el conocimiento. Conocemos el amor de Dios, conocemos la misericordia de Dios, conocemos el perdón de Dios, pero nos negamos a extender eso que recibimos hacia otras personas. Y ahí está la dificultad. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 26, 31: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Yo no sé cuál es la condición en la cual usted está viniendo a la convención. Yo no sé si usted vino y está herido, no ha dado resultados en el ministerio. Y déjeme decirle, cuando un pastor se hiere, cuando un líder se hiere, no retiene el fruto. Es como que abre una puerta de escape para que las personas que ganan por ese mismo lado se van. Por eso es tan importante no solo conocer, sino aceptar el amor de Dios, el perdón de Dios, y manifestárselo a otras personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tercer aspecto que quiero compartirles lo he titulado el boleto de la desobediencia. Jonás 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás huyó pensando que podía huir de la responsabilidad. Hay diferentes aspectos que nosotros debemos entender que son desobediencia. Téngalos presentes.
Número 1, cuando usted no hace lo que Dios le manda, eso es desobediencia. Número 2, cuando usted hace lo que Dios no le ha mandado, eso también es desobediencia. Hay gente que le fascina hacer lo que Dios no le dice que haga, pero son felices haciéndolo. ¿Y sabe qué? A veces dicen, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Y ponen a Dios de testigo sobre algo que Dios nunca los mandó hacer. Dios le dijo a un poco de profetas falsos, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado a conocer el mensaje. Pero ellos fueron y profetizaron sin haber sido enviados. Cuando usted obedece a medias, también es desobediencia. Hacer las cosas de manera parcial. Y otro caso de desobediencia es cuando usted obedece tardíamente, se demora demasiado. Y eso tiene consecuencias. Mira, cuando Dios me manifestó el llamado al pastorado, usted no van a pensar que yo salí corriendo a decir, heme aquí, envíame a mí. No, lo último que yo quería hacer era ser pastor. Yo empecé el pastorado por física obediencia a Dios y a mis pastores. Yo pensé que ellos no se habían dado cuenta, pero sí se dieron cuenta. Porque yo no quería ser pastor. Yo decía, eso de estar tratando con la gente, eso no es para mí. Yo no sé si les he compartido, bueno, pero se lo comparto por si acaso. Nosotros fuimos enviados como pastores a una de las sedes acá de Bogotá. Recién con mi esposa nos íbamos a casar. Antes de casarnos nos ungieron como pastor, después de 3 meses nos casamos. Y empezamos una obra que yo no quería pastorear. 3er piso, no nos veía nadie. Colocamos 120 sillas y por la misericordia de Dios llegaron 40. Pero el primer día que abrimos la sede, Dios empezó a trabajar conmigo, porque yo no quería ser pastor. Llegó un señor de gabán alto, colocamos el aviso afuera, Misión Carismática Internacional. Y como aquí la gente hacía fila para entrar, aquí se peleaban para entrar, yo dije, eso es cuestión del nombre. Y yo llego allá, Misión Carismática, y la gente va a hacer fila para entrar. Llegué, la reunión a las 9 de la mañana, no llegaba nadie. Estaba mi esposa, estaba yo, y estaba un músico que nos acompañaba. Esa era toda la banda, un músico. Llega ese señor de gabán alto, así todo como lúgubre, dice, ¿y esta es la iglesia de los pastores castellanos? Le dije, sí. ¿Y cuándo viene él por acá? No, la verdad, él está en la sede principal, él no viene por acá. Dice, o sea que por aquí no haya que venir. Y salió y se fue. Eso reafirmaba que yo no quería ser pastor. Y luego vino una persona a consejería y con unos conflictos y todo eso. Y yo le dije, la verdad, yo de usted me iría a la sede central, yo no me congregaría acá. No, yo tenía una pasión por el ministerio impresionante. Y Dios empieza a tratar conmigo, mañana, tarde y noche. Claro, yo quiero que entiendan, Misión Carismática Internacional es símbolo de crecimiento y de multiplicación. ¿Cuántos saben eso? Y entonces vienen los informes el día lunes que nos reunimos en discipulado con el pastor. Y el pastor empieza a preguntar, ¿y cómo te fue? Bien, pastor, la gente se quedó de pie. No, la gente me hizo, a todas las sedes, todos los consiervos. No, pastores, nos toca abrir una segunda reunión. A lo último pregúntame, ¿cómo te fue, Abelardo? Mal. ¿Por qué, hermano? No me llegaron sino 40 personas. Yo creo que yo no sirvo para esto, pastor. La verdad es que en mi corazón yo tenía esta oración. Yo no funciono allá, eso se cierra y el pastor me manda a llamar otra vez al lado de él. Yo era un pollito que no quería salir del nido. Pero ¿sabe qué? Mire la frase del pastor, me dice, Abelardo, pero si tú empezaste con 40 personas, imagínate a dónde vas a llegar si yo empecé con 8 y mire dónde voy. ¡Wow! Me levantó el ánimo. Dele fuerte ese aplauso a Jesús.
Al igual que muchas personas desobedecen el llamado, es porque hay muchos conflictos internos. Yo tenía muchos conflictos internos, temor. Luego quería crecer, no por amor a las almas, sino por competencia, porque nadie se podía, no, yo tengo que crecer. Mira, yo ungía esas sillas con aceite todo el tiempo. Yo creo que esas sillas son las más ungidas del mundo, pero no crecía. Hasta que un día Dios me dijo: ¿para qué quieres crecer si tú no amas el ministerio? Tú todo el tiempo me lo vives botando, porque mi frase favorita: si esto no funciona, tiro la toalla. Si esto no funciona, tiro la toalla. Yo sé que usted no ha hecho esa oración, pero yo la hacía: tiro la toalla y tiro la toalla. ¿Sabe qué? Dios me dijo: tú no amas la gente. Entonces yo ese día me convertí a Cristo. Yo ya había nacido, no, pero ese día me convertí a Cristo. Le dije: Señor, está bien, perdóname, es cierto, yo no amo la gente. Y te prometo que de aquí en adelante nunca más escuchará de mis labios que te entrego el ministerio. Si tú me lo pides, te lo doy, pero que yo te lo entregue así, o sea, te lo rechace, no lo voy a hacer. ¿Sabe? Algo espiritualmente ocurrió. Desde ese día empezamos a crecer de manera sobrenatural. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? La obediencia a Dios debe ser incondicional, debe ser completa y debe asumirse con responsabilidad, no tanto con sentimientos. Porque a veces cuando Dios hace un llamado es: no siento, es que no sé, no me siento seguro. No, esto no es un tema de sentimientos. Esto es un tema de responsabilidad, de entender quién es el que nos está llamando. Verso 3 dice que huyó a Tarsis. Escúcheme, querida iglesia, Jonás pagó para desobedecer. La desobediencia es el boleto más costoso que se experimenta en la iglesia, porque es viajar fuera de la voluntad de Dios, es salir sin propósito. Yo podía entender algo: el mayor deleite, el mayor gozo de la carne, el mayor placer de la carne es la desobediencia. No quiero, no me parece, es que no estoy de acuerdo, es ¿por qué me tienen que obligar? No, eso no puede ser así. Pero ¿sabe qué? El mayor deleite del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Luego la Biblia dice que Jonás descendió a Jope, luego descendió a una barca y en la barca descendió hacia la parte más baja y se echó a dormir. Luego la Biblia dice que Jonás fue echado al mar y descendió en el cuerpo de un gran pez aún más abajo, hasta que llegó a lo profundo. Dice: y allí clamé a Jehová. Tuvo que descender profundamente para reconocer que el llamado no se puede negociar, que es un acto responsable que Dios nos coloca a los creyentes. Ahora, ¿qué pasa? Hay creyentes que no han obedecido el llamado y su vida está en descenso continuo, porque cuando tú no obedeces, desciendes. Y lo terrible es que muchas veces las personas no se dan cuenta. Verso 4: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una gran tormenta se levantó. Se subió a ese barco y los marineros estaban desesperados. Decían: aquí hay algo fuera de lo común, esto no es normal. Y batallaban y clamaban a sus dioses, y luego dijeron: no, aquí pasa algo. Y llamaron a Jonás, le dijeron: levántate, perezoso, clama a tu Dios a ver si pasa esto. Gente incrédula llamando a creyentes a orar. Y luego de todo esto, Jonás se puso en pie y les dijo: yo soy el responsable de esta tormenta. Escuche, querida iglesia, un llamado, una persona llamada en desobediencia genera muchas tormentas alrededor de las personas que le están a su lado. Pero al contrario, los que obedecen el llamado, Dios les da autoridad
para doblegar las tormentas. Punto 4, el llamado de Dios es irrevocable. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios y mucho menos de su llamado. Dios usará la naturaleza, Dios usará las circunstancias para enseñarnos a obedecer. La Biblia dice que Dios trató con Jonás por medio de las circunstancias, por medio de la naturaleza. Dios le preparó un gran pez. Cuando Jonás llegó a Nínive, le preparó una calabacera. Luego le preparó un gusano que mató la calabacera. Luego le preparó un gran viento con calor que le reventaba la cabeza. Todo fue una preparación. En cada uno de estos aspectos había un mensaje. ¿Qué o cuál era el mensaje? El costo de la desobediencia. Ahora, personalmente creo que la preparación más grande, aunque la Biblia no lo dice, pero yo lo entiendo así, la preparación más grande de Dios para Jonás fue esa barca, fue ese barco. Ese barco estaba anclado en el lugar donde Dios quería ubicar a Jonás, porque Jonás huyó, pero de Dios nadie se escapa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aunque Jonás huyó en una posición completamente opuesta a Nínive, Dios trató con él en esa barca. ¿Y cuál era el deseo de Dios de tratar con Jonás? Por algo que yo quiero dejarles en su corazón en esta mañana. Cuando usted tiene un llamado de Dios sobre su vida, aún en sus momentos más difíciles, Dios te sigue usando. ¿Sabe? Jonás estaba deprimido, triste, no sé, estaba aburrido porque no quería ir hacia Nínive. Entonces se fue a esa barca. Y en esa barca, cuando los marineros dicen, ¿quién es el responsable de esto? Y Jonás se levanta y dice, yo soy hebreo, yo temo a Jehová, yo soy siervo de Dios, yo soy el responsable de esta tormenta. Inmediatamente los marineros se asustaron, tuvieron temor de Dios, cayeron de rodillas y aceptaron a Dios como el Señor de sus vidas. Hubo salvación en esa barca. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Capítulo 1, verso 14 al 16 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová sacrificios e hicieron votos. Note, hubo salvación para esos marineros. Aún en la desobediencia de Jonás, Dios lo usó. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Dios es irrevocable. Quinto y último, Dios respalda a los que llaman. Jonás capítulo 2, verso 9, verso 10 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Diga, la salvación es de Jehová. Note que cuando Jonás está en lo profundo del mar, se arrepiente, reconoce su pecado y entonces allí vuelve a su relación con Dios y le dice, está bien, Señor, me rindo, reconozco que la salvación es tuya. Verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En el mar, Jonás fue recogido por un gran pez y pensó que iba a morir en el fondo del mar. ¿Sabe qué nos enseñó el pastor? El hombre de Dios es inmortal hasta que haya cumplido el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el llamado es irrevocable. Ahora, Nínive estaba compuesta por 3 grandes ciudades. ¿Sabe? Jonás obedeció, pero lo hizo de manera incorrecta. Llegó a Nínive y empezó a predicar, y lo que debía durar 3 días lo hizo en un solo día. Es decir, fue e hizo el trabajo de afán. No quería que los ninivitas se salvaran.
Pero el mensaje llegó al corazón de las personas y la gente se arrepintió. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ustedes saben la historia. El juicio sobre Nínive fue aplazado por unos 120 años. No vino el juicio. Todas las personas se arrepintieron. Desde los niños, los animales, todos entraron en un ayuno de arrepentimiento. Y Dios, al ver eso, tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Ahora mira, Jonás es el único predicador de la historia que se enojó con Dios porque le respaldó la predicación. Jonás es el único predicador de la historia en el cual a su mensaje todos se le arrepintieron y estaba bravo con Dios, tan bravo que le dijo: Dios, quítame la vida. Yo siempre he dado gracias a Dios porque Él nos responde todas nuestras oraciones, especialmente aquellas cuando estamos en el valle del desánimo, que a veces uno hace unas oraciones y dice: Señor, gracias, estabas ocupado y no las escuchaste. ¿Cuántos han hecho? No levanten la mano, no hagan eso. Ahora mira que el profeta Isaías dice: no todos creyeron a nuestro anuncio, y a Jonás se le arrepienten todos y está bravo. Ahora entendamos algo: cuando hay una actitud de desobediencia, nada de lo que haga Dios le va a parecer bien a la persona. Cuando una persona está herida, se argumenta con facilidad por todo. Cuando un pastor o líder está herido, no haya satisfacción haciendo el ministerio. La visión es una pasión, la visión es un estilo de vida, pero hay que tener el corazón sano para desarrollarla. Todos nosotros tenemos un llamado, todos nosotros tenemos una labor dentro del reino de Dios, pero debemos hacerlo con un corazón sano y obedecer de la manera correcta. Yo conozco personas que quieren ser misioneros, pero condicionan la misión. Señor, a mí me gustaría ser misionero, pero como en Hawái, en Cancún, algo así, una isla así bien linda, Señor. A mí alguien me decía una vez: pastor, ¿y usted cómo hizo para ser enviado como misionero? Yo le dije: yo no hice nada. Yo le dije: Señor, si tú quieres que yo te sirva en otro lugar, aquí estoy, heme aquí, envíame. Si tú quieres ser misionero, quieres desarrollar un llamado, no le pongas a Dios la condición del lugar. ¿Sabe? Una persona es llamada al lugar donde Dios lo necesita. En ese lugar Dios lo va a respaldar de una manera sobrenatural. Usted no tiene posibilidades de fracasar cuando va al lugar donde Dios lo manda. Dele un fuerte aplauso a Jesús por eso. Amén. Los comentaristas creen que la población de Nínive se acercaba a más de 1 millón de personas, porque dice que eran 120,000 que no sabían diferenciar entre derecha y izquierda. Algunos creen que estos eran niños. Dios valora a cada persona. La empresa de Dios es salvar las almas. Dios busca personas para alcanzar a esas almas, extendiéndoles el mensaje de salvación. Pero depende de la obediencia de la iglesia, depende de las personas que acepten el llamado. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice: todas las almas son mías. Jesús fue a la cruz y pagó el precio para salvar a los perdidos, porque las almas son muy valiosas para Dios. Pero la empresa de salvar almas depende de la iglesia, de las personas que acepten el llamado que Dios les está haciendo. La obediencia es una decisión. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estuve en conflicto con Dios más de 3 años. Yo le ponía todas las excusas del mundo. Usted no se imagina todas las excusas que yo le puse, y todas el Señor me las fue derribando una a una, hasta que un día caí de rodillas y le dije: Señor, está bien, me rindo. Haz conmigo lo que tú
quieres. Y empecé a desarrollar el ministerio. Ahora termino acá diciéndoles algo. La palabra de Dios nos es presentada en dos formas: como mandato y como promesa. Mira, la iglesia es feliz, es hermosa reclamando las promesas, pero detrás de toda promesa hay un mandato. Si usted quiere que la promesa se cumpla, obedezca el mandato y la promesa le será dada. ¿Qué es el mandato? Lo que Dios te pide hacer. ¿Qué es la promesa? Lo que Dios promete hacer. Y cuando tú obedeces lo que Dios te dice, pues Él hace lo que promete. Dios no se complica la vida. Él es generoso con todos aquellos que obedecen su llamado. Yo quiero que se coloquen de pie y vamos a orar. Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. El apóstol Pablo hace una reflexión. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quiere leerlo conmigo? Diga: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué significa eso? Esa es la amplitud de la generosidad de Dios. Es lo más extenso del evangelio. El que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Es demasiado sencillo. Y luego Pablo dice: pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero terminar con la pregunta que Dios le hizo a Isaías. Está la Trinidad reunida. Hay un asunto delicado y entre ellos hablan: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Usted dirá: esa pregunta se la hizo Isaías. ¿Sabe? Dios te está haciendo esa pregunta el día de hoy. Todos ustedes tienen un llamado. Todos ustedes tienen un don, al menos un don. Algunos de pronto están en uno de los 5 ministerios, pero todos tenemos un llamado. Ahora, ¿cuál es su respuesta? Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y sabe, cuando Isaías dijo eso, inmediatamente Dios le dijo: anda y di a este pueblo. De una vez lo comisionó. Cuando tú levantas la mano al llamado, Dios inmediatamente te da la comisión. Ahora usted dirá: pero pastor, yo no entiendo cuál es mi llamado. El lema de la convención lo dice: id y haced discípulos. ¿Cuál es tu llamado? Id y haced discípulos. ¿Cuál es tu llamado? Id y haced discípulos. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hacer una oración. Yo no sé cuántos de ustedes, de los que están acá, están resistiendo el llamado. A veces uno se descalifica. Yo me descalifiqué muchos años porque tenía un problema de orfandad en mi corazón. Y eso me hacía sentir inseguro. Yo decía: Señor, es que yo no te quiero fallar. Pero ya le estaba fallando. Cuando tú rechazas el llamado, ya le estás fallando a Dios. Yo no sé cuántos de los que están acá están luchando con Dios porque no quieren obedecer el llamado, pero hoy entienden: no hay escapatoria. Si eres tú esa persona, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti, ahí donde está, tranquilo. Y quiero hacer una segunda oración. Todos aquellos pastores o líderes que están desarrollando el ministerio pero no ven fruto y hoy entienden: estoy herido, alguien me hirió. Quizás el mismo ministerio te ha frustrado, no has visto fruto. Quizás pensaste que las multitudes venían por el nombre G12. Wow, esto llega, no viene por ahí. Misión, no viene por ahí. Dios te va a procesar, Dios tiene que tratar contigo. Pero si tú quieres hacer el ministerio, tienes que tener un corazón sano. Sana tu corazón. Cierra tus ojos y en esta hora
Levanta tus manos al cielo y habla con Dios. Yo no sé qué te ha ministrado el Espíritu Santo en esta mañana, pero yo quiero decirte con todo mi corazón: tú fuiste escogido por Dios desde la eternidad. Tú fuiste habilitado por Dios desde la eternidad. En la agenda de Dios tú tienes un plan espectacular, sobrenatural. Yo le doy tantas gracias a Dios por haber aceptado el llamado, porque hoy veo el fruto en mi casa, en mis hijos, mi descendencia. Lo veo en los discípulos. Veo cómo la mano de Dios está ahí, porque el llamado es para el bien. Y yo he visto el bien en mi casa, lo he visto en la gente que está a nuestro alrededor. No te rehúses el llamado, no tengas temor. Haz una oración hoy y dile: Señor, heme aquí, úsame, Señor. Hazme un instrumento de bendición en tus manos. No permitas que el sacrificio de Jesús se pierda. No lo permitas. Jesús derramó hasta la última gota de sangre para salvación. Dios quiere usar tu vida de una manera sobrenatural. Vamos a estar ministrando a través de la alabanza, y mientras eso tú vas orando. Si tú tienes tu corazón herido, vas a perdonar a aquellos que te hirieron. Vas a transmitir perdón. Yo no sé por qué estás así. No sé si alguien te faltó, alguien te rechazó, pero tú tienes que entender: el llamado no depende de las circunstancias. El llamado no depende de que te vaya bien. Pablo fue uno de los mejores ministros del Evangelio en el Nuevo Testamento, y la vida no le sonrió, la vida no le fue fácil. Cárceles, azotes, mordidas de serpiente, naufragios. Pero él dijo: en todas estas cosas soy más que vencedor. Heme aquí, yo iré. Gracias, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. levanta tus manos y le estás diciendo al Señor: heme aquí. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Cántaselo a Él con todo tu corazón. Heme aquí, Que no sea una canción, yo iré, que sea una decisión Señor. de aceptar y obedecer el llamado. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, díselo. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, díselo. Heme aquí, yo iré. Aleluya. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Padre, yo te pido que mires cada brazo levantado. Afirme el llamado en cada uno de tus hijos. Permite que este 2026 sea el desarrollo de ese llamado: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Levanta antorchas como Juan el Bautista. Levanta apasionados como Isaías, Señor. Levanta hombres
de visión, a prueba de todo como hiciste con Pablo, Señor. Pero no permitas que la obra de la cruz, Señor, quede en vano, Señor. Haz que sea efectiva de una manera sobrenatural. Trae sanidad a cada corazón. Trae la certeza, la fe, Señor, de que tú respaldas a todo aquel que llamas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso a Jesús.